presencialmente. Vamos a iniciar la tercera conferencia de este segundo día de jornadas sobre razonamiento probatorio. El ponente que ahora nos acompaña es el profesor Sergio Cando, a quien brevemente me permitiré presentar. Él es abogado socio de la firma Cando Abogados en Ecuador. También es especialista y máster en Derecho Procesal e igualmente máster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona. El día de hoy nos hablará sobre la prueba grafotécnica, sus fundamentos, validez y fiabilidad. Profesor, por favor. Muchísimas gracias, muy gentil. En primer lugar, mi agradecimiento a la Escuela Federal de Formación Judicial por la invitación a presentar esta ponencia, asimismo a su presidente, el doctor Arturo Bárcena, así como también a los mentores de razonamiento probatorio, a Jordi y a Carmen, a quienes agradezco por el conocimiento que me han sabido transmitir. Efectivamente, como lo indicaba, soy un abogado litigante en Ecuador y precisamente como abogado litigante en alguna ocasión me encontré con la casualidad de que en un proceso judicial existían diversos informes periciales, todos en base de las mismas muestras, pero todos ellos con conclusiones totalmente diferentes. Y es esto lo que eventualmente me motivó a averiguar o a investigar por qué en las pruebas grafotécnicas, grafológicas o como se las quiera denominar, con un mismo tipo de muestra puede llegarse a conclusiones diferentes. Y me interesé pues en verificar cuál es la metodología, cuál es la fundamentación que utiliza la prueba grafotécnica. Y esto, analizado desde un corte empírico, establecer cuál es la validez y fiabilidad de estos, a efectos de que tanto los abogados litigantes como los que toman decisiones tengan más elementos para saber con qué tipo de pruebas se están abordando eventualmente en un proceso judicial. Y sin duda alguna, pues, uno de los puntos de partida de este estudio es que evidentemente la prueba pericial, como nos han indicado algunos autores, es una de las fuentes de información que usualmente se utiliza dentro de los procesos judiciales. Y por ello también es una de las fuentes donde generalmente encontramos grandes rasgos de error que se pueden tomar en las decisiones. De hecho, existen estudios que establecen que es el segundo factor más concurrente en las condenas falsas. Y esto pues es un problema dado que los decisores generalmente aceptan de forma acrítica la prueba pericial, solamente porque lo dijo el perito o porque el perito está acreditado como tal ante un órgano administrativo o ha sido confeccionada una determinada lista, es razón suficiente, es decir, es una razón de autoridad, es una razón suficiente para dar por creído todo lo que indica el perito, sin considerar si es que la prueba que se pone en su frente o que se pone en su conocimiento es una prueba evidentemente válida y fiable. Otro de los puntos de partida de este estudio es que el concepto útil para este estudio es evidentemente el de verdad como correspondencia. ¿Qué implica esto? Que un método será válido siempre y cuando sus estudios empíricos se correspondan con la realidad. Por lo tanto, en cierta forma, no aceptamos una construcción de una verdad realizada mediante consenso. Hay que delimitar también de que el objeto de mi estudio únicamente se refiere a la pericia grafológica, grafoscópica, referente a la determinación de la autoría o no de firmas en determinados documentos. Si nosotros aceptamos estos puntos de partida, pues vamos a buscar un fin epistemológicamente preventivo, que tenga como consecuencia ¿qué? El ahorro de tiempo, el ahorro tanto de recursos económicos como de recursos cognitivos, esfuerzos y evidentemente la disminución de errores.
en este tema es necesario establecer de que efectivamente podemos nosotros ahorrar recursos, principalmente tiempo e incluso recursos económicos, si nosotros nos enfrentamos a una prueba que en primer lugar sea válida y en segundo lugar sea fiable. Porque pues no vamos a tener eventualmente dentro de un proceso frente a una prueba válida y fiable, pues tanta discusión procesal como hoy en día se viene teniendo, como es el caso práctico que les había indicado. En un solo proceso, con las mismas muestras, se llegaron a 6 resultados totalmente diferentes. Y la pregunta es, aquí es, ¿cómo el juez o cómo es que el decisor va a tomar sobre esto una decisión? Quizá lo mejor que puede hacer el juez es saber quién le convenció de mejor manera o quizá lanzar una moneda al aire para ver cuál de ellos tiene la razón. Pero también establecer estos puntos de partida nos lleva a establecer un adecuado diseño normativo referente a la admisión de este tipo de pruebas que prevea la maximización de la incorporación de pruebas relevantes, pero no solamente eso, sino que se traten de pruebas relevantes que sean a su vez válidas y que también sean fiables. Como consecuencia de esto, como consecuencia de esta constitución del acervo probatorio, evidentemente el resultado será la disminución de los errores que se puedan cometer en las decisiones judiciales. Pero también hay que tener en consideración para construir estos propósitos aquella difícil relación entre ciencia y derecho que lo resalta Susan Haack. ¿Cuál es esta difícil relación? Pues que existen elementos evidentemente disuasores dentro de la conformación de este tipo de pruebas, como por ejemplo intereses económicos, como por ejemplo la celeridad procesal, como por ejemplo el propio modelo adversarial a través de una eventual verdad negociada, reglas de excepción y evidentemente una recepción acrítica de este tipo de pruebas. Y bueno, pues nos preguntaremos si en alguna ocasión veía en el Twitter alguien que decía, la ciencia está siendo sometida a juicio. Pero evidentemente en un juicio nosotros no podemos ir a discutir si es que algo es ciencia, si es que algo es válido, ¿no? Porque creo que al menos esos fundamentos deberían estar previamente determinados en cada una de las pericias, o al menos ser informados en cada uno de los informes que son presentados ante el juez. Y por lo tanto no es necesario que el juez sea todo un conocedor de la prueba pericial, sino que tenga la posibilidad de contar con información sobre su funcionamiento. Y este es el trabajo que tiene que realizar el perito, es decir, tiene que dotar de información al juez para que previamente pueda analizar el juez y verificar, o al menos tener la posibilidad de verificar, en base de esas aserciones, si es que el método que está siendo utilizado evidentemente es válido, si es que es fiable o no. Entonces, la pregunta aquí, para determinar todos estos elementos, es ¿cómo funciona el método? Si es que el método aplicado, la técnica aplicada, mide lo que dice medir, que eventualmente, pues, o evidentemente hace alusión al criterio de validez, y que también mide lo que pretende medir, que es lo que hace alusión a la fiabilidad. De esta forma, nosotros le dotamos, tanto al juez como a la decisión judicial, de la posibilidad de tener inferencias válidas sobre la metodología que está siendo utilizada, pero no solamente eso, sino también la de dotar de un control de corrección referente a las decisiones que se tomen respecto de la prueba pericial. Pues bien, veamos, ya introduzcámonos un poco en este tema de la prueba grafotécnica. Y lo primero que les tengo que decir es que la terminología en este punto es un poco ambigua. Existen varios escritos, manuales, libros que he consultado que le denominan de diferente forma. Por ejemplo, de Balatierro lo denomina grafocrítica, Carlos de Espino Bermel lo refiere como prueba caligráfica, de igual forma varios peritos y en algunas legislaciones lo definen como prueba caligráfica. Hay otros que se refieren como grafología y finalmente hay otros autores que se refieren como grafoscopía. Pero esto no es lo importante no es cómo se denomine esta prueba. Lo importante es clarificar
las confusiones sustantivas que se tienen sobre estas, es decir, las confusiones sobre los objetivos y propósitos distintos que cada una de estas tiene. De hecho, mucha de la literatura consultada refiere que la grafología más bien tiende por propósito y por objetivo al estudio de la personalidad. Es decir, una persona impregna su rúbrica o su firma y dependiendo del sentido en el que se encuentre la firma y rúbrica nos dirán si es que esa persona es extrovertida, introvertida, entre otras cosas. Mientras que si vamos hacia el punto etimológico de la palabra caligrafía, esta únicamente refiere a la belleza de la escritura. Como les he dicho, lo importante aquí no es cómo se defina a la prueba, sino lo importante es cuáles son las confusiones sobre los objetivos y propósitos que cada una de estas tengan. Los calígrafos, a su vez, por ejemplo, indican de que la grafología no es una ciencia. Y la grafología, entiendo en algunos países, bueno, al menos en Ecuador, que es donde yo ejerzo, pues es utilizada generalmente para determinar, o al menos así lo distinguen en las confecciones de los peritos, para determinar si es que una persona es autora o no de una firma o una rúbrica. Sin embargo, de ello hay que precisar de que tanto la grafología, la grafocrítica, la caligrafía, como sea que se denomine, comparten todas ellas un origen en común, que si lo vemos desde un punto de vista histórico, aparece por ahí un abate de apellido Michon que empieza a escribir hace mucho tiempo sobre los rasgos de personalidad a través de las firmas, y ese es el origen y el objeto inicial de estas técnicas, es decir, determinar a través de la firma cuál es la personalidad de un individuo. Y luego, a través del tiempo, se fue modificando, pues, y evidentemente se concluye en lo que hoy en día se trata de determinar, esto es la autoría o no de las firmas. Pero veamos cuáles son los fundamentos de la prueba grafotécnica. En primer lugar, evidentemente se trata de un método forense de comparación, que lo que pretende es medir y determinar la probabilidad con la que dos o más muestras que se denominan cuestionadas o dubitadas, provienen de una misma fuente, que es la muestra no cuestionada o indubitada. Entonces, ustedes podrán ver en los gráficos que estoy exhibiendo en este momento, cuáles son los procedimientos que generalmente se utilizan para hacer esta comparación entre dos o más firmas respecto de la cual una se considera que no es cuestionada, es decir, se ha determinado que corresponde a una determinada persona, y el resto que se entienden que han sido cuestionadas por la parte que se dice haber suscrito. Sobre esto, pues, como ustedes podrán verificar, se realizan una serie de mediciones a través de reglas, se realizan una serie de precisiones a ver cuáles son coincidentes o no unas de otras, y a partir de eso se establece el estudio grafotécnico. ¿Cuál es la idea base del estudio grafotécnico? Pues la automatización de la escritura. ¿Qué quiere decir esto de la automatización de la escritura? Que debido a nuestros hábitos y como consecuencia del tiempo, nosotros tomamos una forma personalísima de escribir y firmar, y que debido a estos factores la misma se diferencia de otras, y es imposible de reproducir por parte de terceros e incluso de alterarse por parte del mismo individuo. Y me permito resaltar estos puntos, que se diferencia de otras y que es imposible reproducir por parte de terceros. Y bueno, estudios de esta magnitud existen muchísimos, como por ejemplo el que presenta Jorge Luis Mora, donde trata de describir de dónde o de qué parte, en qué parte del cerebro se alojan las palabras, los dígitos y las firmas. Vamos a ver posteriormente si es que esto es así o no, o al menos si es que lo que se describe en estos manuales o en estos libros tiene al menos algún tipo de sustento empírico. Acá hay otra cita, que esto es de Espino Vermel, respecto de la idea base de la automatización de la escritura, y que nos dice que el automatismo muchas veces le va a impedir llevar
a buen puerto su potencial ilícito, fin siendo bastante difícil modificar ese automatismo natural. Y que dice que la escritura es un acto reflejo que comienza desde la niñez y que termina con la muerte de la persona, ya que de otra forma no tendría sentido de ser esta prueba pericial. Asimismo, también señala de que el autofalsificador, es decir, la persona que a sí mismo se pretende falsificar su firma o su rúbrica, tiene que luchar contra su propio automatismo y que por esta razón vamos a ver existen una serie de leyes sobre las cuales se construyen las premisas teóricas de la prueba grafotécnica. Estas leyes han sido acuñadas por Solange Pelat, pero no son las únicas. Existen una serie de autores que nos dan entre 10 a 20 leyes, pero creo que en estas 4 se resumen pues todas las ideas de la prueba grafotécnica. La primera es que el gesto gráfico está bajo la influencia directa del cerebro y que su forma no es modificada por el órgano escritor. Cuando se refieren al órgano escritor se están refiriendo a la mano, ¿no? O con lo que se escriba, ¿sí? Si éste funciona normalmente y se encuentra suficientemente adaptado a su función. Miren qué interesante, porque el perito también, ya lo vamos a ver posteriormente, deberá pues en su informe determinar si es que el órgano escritor pues funciona o funcionaba al momento de suscribir su firma o rúbrica normalmente. En segundo lugar, cuando se escribe, el yo está en acción, pero el sentimiento casi inconsciente del yo pasa por alternativas continuas de intensidad y de debilidad. Esto es interesante porque, bueno, habla del yo, entiendo, habla del inconsciente, más o menos me daría a ver, he visto muchas referencias del yo dentro de la psicología y también dentro de algunos libros místicos, pero bueno, vamos a ver qué función tiene esto luego respecto de cada uno de sus fundamentos. Y veamos que estas son leyes que en la mayor parte de los informes periciales son descritas por parte de los peritos grafólogos. Luego, la tercera ley nos dice que no se puede modificar voluntariamente la escritura natural, sino introduciendo en el trazo la propia marca del esfuerzo que se hizo para obtener la modificación. Por lo tanto, si yo quiero modificar mi firma, es decir, autofalsificarme con el propósito de engañar a las personas para luego pedir un peritaje y decir, miren, no es mi firma o hice una firma totalmente diferente, según estas leyes deberá haber algún tipo de trazo que nos permita verificar de que ha existido pues, una modificación a la forma natural de escribir. Y finalmente, la cuarta ley es que el escritor que actúa en circunstancias en las que el acto de escribir es particularmente difícil, traza instintivamente formas de letras que le son más habituales o más simples. Como vemos, estas 4 leyes pues recogen el fundamento de la automatización de la escritura conforme lo hemos descrito anteriormente. A partir de la formación de estas leyes o incluso antes de estas leyes, se forman 3 escuelas. La primera es la escuela mímica, que tiene como sustento que la escritura es reflejo de los gestos inconscientes que son habitualmente realizados. En esta escuela se establecen cuáles son los géneros gráficos formales como el orden, el tamaño, la forma, la dirección, la inclinación, la velocidad y la presión. Estos elementos los vamos a ver que son muy utilizados en la prueba grafotécnica respecto de su análisis formal, donde vamos a ver un punto de inicio, un punto final de la firma o rúbrica y la inclinación, la forma como se ha determinado la misma. Y por lo tanto se realiza una comparación formal de los trazos de escritura. Luego está la escuela simbólica. La escuela simbólica que para mí es una escuela un poco más mística, que idealiza a la personalidad del individuo. ¿Y cómo la idealiza? Pues a través de una cruz, de la formación de una cruz, en donde nos dice que el yo, es decir, el principio de realidad presente que está en el medio, puede ser compartido si es que la firma, digamos, se va hacia el extremo o hacia la parte superior, y a través de este se verifica que la personalidad del sujeto es idealista, es mística, es espiritual, más dotado del intelecto. En cambio, si es que la firma se va hacia la parte inferior, pues eso significa de que es una persona que más hace uso de su inconsciente, de la materia, de los instintos, incluso de la sexualidad.
Esto es algo que se utiliza bastante en la grafología a efectos de contratar personal en ciertas empresas. Y luego tenemos la escuela emocional, que también nos trae ciertos fundamentos importantes, como el hecho de que existen ciertas modificaciones en la escritura donde interviene la emoción del individuo. Y aquí se trae a colación la idea de los famosos idiotismos, que no son otra cosa más que la forma natural de nuestra escritura, que puede ser variada a través de condiciones psicológicas, emocionales e incluso externas. Esto también es interesante porque luego vamos a ver de que el perito también tiene la gran tarea de determinar si es que en el momento en el que se estaba firmando un documento, la persona que lo estaba haciendo, en qué condiciones emocionales se encontraba. Si se encontraba depresivo, bueno, vamos a ver porque estos son parte de los trazos que el perito a final de cuentas tiene que verificar a efectos de establecer si es que las modificaciones son o no son voluntarias. Y bueno, la cuestión es de que estas tres escuelas no se diferencian posteriormente mucho en la comparativa que se realiza, sino que más bien se entremezclan entre ellas y todas ellas forman parte luego del análisis pericial. Como les había dicho, el análisis pericial grafotécnico tiene dos partes. Una parte de un análisis de forma o extrínseco, para lo cual nos dicen que las muestras que son tomadas deben ser homogéneas y coetáneas. Y como ustedes podrán ver en la imagen que se está exhibiendo, tiene una serie de descripciones. Descripciones como una zona inicial, es decir, desde donde generalmente una persona inicia para suscribir su firma, una zona final, donde termina la firma, y la descripción de la existencia de bucles, entre otras formas que se pueden determinar. A partir de eso se hace una comparativa entre una serie de muestras y se llega a determinar si es que existen o no coincidencias. Y tenemos un análisis de fondo o intrínseco que tiene como sustento lo siguiente. Cada individuo tiene una escritura que le es propia y se diferencia de la verdad, pero que no obstante de ello, nos dicen todos los libros, al menos en su parte teórica, de que esto finalmente queda a criterio del analista. Carlos Espino Bermel nos dice que incluso existen elementos dentro de la firma que pueden ser evidentes, no evidentes e incluso hasta invisibles. Y como lo he señalado anteriormente, el gesto gráfico puede sufrir cambios. A continuación vemos, esto es obtenido de informes periciales reales, cuál es la comparativa que se realiza. Vamos a ver pues precisamente esta comparativa de tipo formal, donde se verifican los bucles, donde se verifican en ciertas partes cómo o en qué sentido está una firma. Ustedes van a poder ver en el lado derecho que una firma está en un sentido y en la parte inferior, en cambio, está casi recto. Aquí existen más muestras, vamos a ver cuáles son los instrumentos que utilizan los peritos para saber si es que la firma está inclinada, no está inclinada a la izquierda, a la derecha. Y aquí hay una cosa muy interesante que me encontré con un informe que me pasó un muy buen amigo de Uruguay. Un análisis de firmas de acuerdo con el código Fibonacci. Claro, el perito nunca nos explica cómo es que el código Fibonacci llega a determinarnos si es que es autor o no es autor de una firma. Lo que sí nos dice es que existen ciertas proporciones, nos saca un porcentaje y en base a este porcentaje nos da una similitud con el código Fibonacci. Pero no nos llega a explicar finalmente, o sea, qué función tiene el código Fibonacci en la determinación de la autoría o de la medición eventualmente de esta firma. Y estos son casos reales, son casos que suceden en los tribunales y que eventualmente uno quizá cuando desconozca este tipo de metodologías va a decir, oh, el código Fibonacci, wow, sí, entonces lo que debe estar diciendo el perito es cierto, porque aplicó el código Fibonacci. Tenemos más muestras donde se puede verificar cuál es el tipo de relación de forma. Generalmente se toman muestras en ese momento, luego se hace una comparativa. Vamos a ver, por ejemplo, el número 6, el número 4, que a veces no tienen ciertas similitudes, o por ejemplo, la presencia de los trazos de la letra O, en algunos casos semiovalado, en otros casos no, que son
puntos de reflexiones importantes para el perito a efectos de formalmente determinar si es que existen o no coincidencias racionales, o más bien dicho, coincidencias respecto de las muestras que son utilizadas. Pero bien, ¿qué es el gesto gráfico? Es otra cosa muy importante, y Carlos Espino Bermel nos dice que el gesto gráfico surge de la idiosincrasia y particularidad escritural de una determinada persona, y que es también único e irrepetible como una huella dactilar. Sería importante preguntarle a este autor, pues, cómo es que llega a determinar aquello. Y hace una cita de unos autores que son Tutusaus y Viñals, que hablan sobre un manual de peritación e identificación de escrituras, que también hablan de que la escritura personal es única e irrepetible. Hago yo mucho énfasis en esto, de única e irrepetible, por las críticas que posteriormente voy a hacer sobre esta teoría. ¿Qué nos dicen los datos? Es decir, ¿miden lo que pretenden medir? ¿Qué también miden lo que pretenden medir? ¿Cuál es la tasa de error que tienen esta metodología? ¿Cuáles son las frecuencias de coincidencia racional? ¿El analista es el método? Y evidentemente, si nosotros acogemos estas particularidades, es decir, donde nosotros tratamos de verificar si es que empíricamente esto es contrastable y cuán esto es acercado a la realidad de las cosas en el mundo externo, debemos necesariamente fijarnos en los estudios empíricos que se han realizado al respecto. Y evidentemente el informe PECAST nos dice que los estudios empíricos no pueden ser reemplazados ni por la experiencia ni por el buen juicio. Y si se trata de determinar cómo funciona un método, también es necesario conocer si es que este es adecuado según la realidad y no mediante una construcción a través de un consenso. Es decir, cómo sucedieron o cómo al menos aproximadamente sucedieron las cosas en el mundo externo. Y para ello es necesario hacer estudios empíricos que nos demuestren que los procedimientos son repetibles, son reproducibles. También deberíamos tener una muestra estadística relevante. También deberíamos tener tasas de error del método y también mecanismos de revisión a efectos de saber cómo realmente están funcionando en la práctica. Y lastimosamente en la investigación que he realizado he podido verificar que existen estudios, pero sobre la fiabilidad, no sobre la validez del método. Y recordemos que la validez es una cuestión categórica, algo es válido o no, mientras que la fiabilidad es una cuestión gradual. Para poder llegar a la fiabilidad necesito determinar si es que realmente mide lo que pretende medir, para luego determinar qué también mide lo que está, o lo que se dice que está midiendo. Pero lastimosamente estudios de este tipo, al menos en el estudio realizado, pues no se han determinado. Existen algunos estudios como el estudio Conrad, que nos da un indicativo del porcentaje de tasas de error de los expertos frente a los legos, y de estos frente a los legos con incentivo, y de estos frente a los estudiantes, en cuanto a la determinación de firmas falsas que se calificaron como genuinas, en donde se concluyó un mayor grado de error de los legos, es decir, de los que no conocen sobre pericia grafotécnica, frente a los expertos, pero no necesariamente de los expertos frente a los legos con incentivos. ¿Qué es un lego con incentivo? Es una persona, pues, a quien se le indica que va a tener un bonus al final del estudio por verificar si es que las cosas funcionan o no como se espera. Luego tenemos otros estudios como el de Miller, el de Galbraith y el de CAM4, que nos hablan sobre las influencias y sesgos que pueden sufrir los participantes entre estos expertos frente al aporte de cierta información adicional, así como de las divergencias de criterios entre los mismos expertos con una misma formación. Estos estudios son interesantes porque lo que se hicieron es formar dos grupos. En estos grupos, eran dos grupos, se hizo una mezcla entre expertos que habían ya declarado en cortes, entre estudiantes para ser peritos calígrafos y entre personas que no conocían nada de caligrafía. Frente a las mismas muestras, pero con el adicional de que a uno de los grupos se le dio una información adicional respecto de la persona que se le estaba estudiando, donde se le dijo, mire, esta persona tiene estos antecedentes de que ya se
se le había tomado muestras y había falsificado otras, y frente a las mismas muestras se llegaron a resultados totalmente diferentes, siendo que en los dos grupos existían expertos que habían declarado ante las Cortes. Entonces, estos estudios nos muestran de que frente a determinada información adicional, los expertos pueden sufrir de este tipo de sesgos. Y finalmente, un estudio de Beer y otros que nos determina el alto nivel de habilidad para detectar en un proceso una firma simulada por parte de los expertos, pero también una alta tasa de muestras no concluyentes. Es decir, donde los peritos grafólogos lo que indicaron es de que si bien es cierto, en muchos casos la firma era simulada y se verificó de que efectivamente era simulada, pero que en un gran porcentaje también se determinó que con esa misma muestra los peritos indicaban de que la finalización del informe no podía ser concluyente porque no existían elementos suficientes para determinar si es que era o no falsificada. Lo que nos ha dicho también, en este caso he obtenido información de tribunales de Estados Unidos y hay un caso de Estados Unidos versus Starcy Picel, que ellos frente a este tipo de técnicas han considerado de que no tienen conocimiento científico, pero que no obstante de no tener un conocimiento científico, la admisión solo puede darse respecto de la comparación de similitudes o de diferencias, pero no para determinar la autoría dada la falta de respaldo empírico. Pero aquí viene una gran pregunta. Si solo se admite para fines comparativos, ¿qué nivel de corroboración frente a las hipótesis en discusión aporta la comparación? Y la respuesta a esta interrogante, que bueno, le agradezco mucho a Jordi, porque este interrogante se dio en la defensa de este TFM, pues evidentemente es que esta prueba en general no debería ser admitida, así que ya les lanzo un pequeño spoiler respecto de la conclusión. A fin de cuentas, la prueba grafotécnica es confiable y el problema más grande al cual nosotros nos enfrentamos es precisamente la falta de información y los estudios empíricos sobre la validez del método. Pues no podemos conocer si es que el método y los procedimientos utilizados son repetibles y reproducibles, tampoco podemos conocer si es que existe una muestra estadística relevante, tampoco podemos conocer, en cierta forma, las tasas de error del método, ni si es que existen mecanismos de revisión. Lo que sí nos hace dar cuenta toda la literatura estudiada es de que el método es el analista. Entonces, esto tendremos que tomar con mucha cautela e informarnos también sobre posibles sesgos, aunque como lo he dicho, el criterio de validez es un criterio categórico, por lo cual, pues, evidentemente, si es que no existe información de estudios empíricos sobre la validez del método, pues esta debería ser inadmitida. ¿Qué nos dicen algunos autores? Y Del Balatierro es uno de los que generalmente se citan en las pruebas grafotécnicas. Nos dice que el grafotécnico debe ser un artista, pero las cualidades de tal son un don divino y pueden estar en los individuos en mayor o menor grado. De ahí que la función interpretativa, entre paréntesis arte, dependa del grado de desarrollo de esas cualidades. Si estas son deficientes o nulas, de poco le servirán al experto sus conocimientos científicos, por lo que su labor interpretativa o artística será deficiente o mala. Nuevamente, ¿el método quién es? ¿El método es la prueba grafotécnica, la comparación o es el analista? Y me parece que para Del Balatierro es el analista. La base científica de la grafotecnia es pues sólida, pero no olvidemos dos cosas, y ojo, es sólida. Primero, que es una ciencia experimental sujeta a los errores interpretativos humanos, pero ¿qué errores? Y la segunda, que la psique sigue siendo todavía un misterio para el hombre y que la fisiología tampoco ha llegado al perfecto conocimiento del organismo humano, por lo que nada tendrá de particular que el experto encuentre en el grafismo misterios insondables ante los cuales fracasen toda su ciencia y experiencia. Y esto lo dicen los teóricos de la prueba grafotécnica, que nos dan a conocer de que el método es el analista, pero que también nos dicen que el analista puede fallar, y que puede fallar de si es que tiene o no tiene en mayor grado un don divino. Sería de encontrar ese don divino.
Pero esto no solamente lo dice del Balatierro, sino también esto lo dice Carlos Espino Bermel, que nos dice que el criterio y conclusión del perito deben estar basados en la comparación, en el juicio racional y su experiencia. Nuevamente, el perito es el método. ¿Cuáles son los problemas teóricos sobre el real funcionamiento de este método? Y el primero que encontramos es el criterio de unicidad, que nos dice que las escrituras son individuales y por lo tanto son únicas e irrepetibles, como lo había indicado. Pero aquí hay un gran problema. Para que esto sea concluyente, hay que demostrar que una marca M solo puede provenir de una fuente F, siendo necesario para ello establecer todas las demás fuentes. Por lo tanto, hay que establecer atributos de la muestra, realizar una recopilación de las frecuencias de variación de la población, realizar una prueba de independencia, por ejemplo, comparar entre poblaciones diferentes, y realizar cálculos sobre la probabilidad de la compatibilidad de atributos en común. Otro de los problemas teóricos se refiere a las circunstancias coetáneas y heterogéneas de una muestra, pues esto implica conocer e investigar las condiciones externas que rodean a la suscripción de la muestra, lo que implica sin duda una empresa muy difícil, es decir, cómo es que el perito, grafotécnico, puede determinar de qué estaba padeciendo una persona cuando suscribió una determinada firma o rúbrica. Evidentemente, como lo he señalado, varios de las cuestiones teóricas señalan de que la firma y rúbrica puede modificarse por cuestiones psicológicas. Entonces la pregunta es, ¿cómo el analista puede determinar si al momento de la suscripción de una muestra el autor se encontraba o no afectado psicológicamente, o se encontraba deprimido, o en un estado de éxtasis, o si es que hacía frío o hacía calor en el momento de la suscripción del documento que está siendo impugnado? Sin duda, una empresa muy difícil. Pero tampoco nos dicen cómo es que cada una de estas variaciones, que pueden ser por hechos externos, cuestiones psicológicas de un individuo, pueden llegar a afectar la escritura del mismo. Y sin duda alguna, la conclusión, de acuerdo con todo lo consultado, pues queda a criterio del analista. ¿A qué conclusiones hemos llegado en este tema? Pues que la falta de información... que existe, una falta de información para conocer si la grafotecnia tiene la capacidad suficiente para por sí misma determinar la autoría de una firma o de un escrito. Si el propósito es determinar la autoría, dada la falta de información sobre su validez, evidentemente esta prueba no debería admitirse. Y finalmente, y este es un llamado de atención, creo que a los grafólogos, si quieren seguir, o al menos a partir de esto, continuar trabajando, es necesario que realicen estudios empíricos de investigaciones sobre cómo funciona este método y si mide lo que pretende medir, y a partir de eso cuán bien mide lo que dice medir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Cando, por su exposición. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas nuevamente, para diálogo. Si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta o algún comentario. Adelante, por favor. Profesor, buenas tardes. Si se han detectado de tiempo atrás, yo recuerdo hace unos 5 años, para mí es mucho, ¿verdad?, que empecé yo a ver esto de estas fallas en las cuestiones grafológicas que no tenían un sustento científico por lo que usted acaba de concluir, la falta de experimentación y resultados confiables. Y pues en la actualidad vemos que ya trabajamos la firma electrónica desde su punto de vista. Tenemos cientos de años descansando, que la voluntad de una persona pues se plasmaba con una firma, y viendo que no es posible o no es muy fiable estos métodos para verificar que así fue esa voluntad, ¿usted pensaría que la firma electrónica viene a resolver este problema de la firma
manual o escrita? Muchas gracias. Yo pienso que la tecnología poco a poco está cambiando nuestra forma de cómo nosotros realizamos generalmente nuestros actos y los presentamos ante la sociedad. Y evidentemente a través de la tecnología esto va a irse modificando, pero eso no quiere decir de que estas pruebas o la prueba grafotécnica vaya a perder mucho valor. De hecho, hasta la fecha, de lo que yo entiendo, muchos juzgados y tribunales pues siguen utilizando esta prueba y la siguen aceptando sin más. La intención de mi trabajo es simplemente llamar la atención. Y si es que algo de ruido puedo hacer sobre estas conclusiones, y no solamente sobre la prueba grafotécnica, o sea, lo que yo me pregunto aquí o la pregunta subyacente aquí es ¿cuánto riesgo estamos nosotros dispuestos a aceptar respecto de pruebas de nula o baja confiabilidad o que no tienen estudios empíricos? Y evidentemente la prueba de las firmas electrónicas ya va por otro sentido, no tiene nada que ver el tema de la grafología. Lo que yo estoy criticando acá es que desde hace mucho tiempo se viene utilizando esta prueba, se viene creyendo en esta prueba, y no se ha emitido ningún tipo de crítica, y la actitud de los jueces, así como de también abogados cuando contratan al perito grafólogo, es una actitud de deferencia, es decir, porque lo dijo el perito es así. Entonces, espero yo con esto generar al menos algo de crítica respecto de este tipo de pruebas en el foro y que de esa forma se vaya construyendo pruebas que sean más relevantes, pero no solamente más relevantes, sino más válidas y fiables, y con eso tener pues evidentemente menores desaciertos o riesgos de error en las decisiones. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta dentro de profesora Carmen Vázquez, por favor? Pues si nadie quiere preguntar, yo pregunto. Bueno, Sergio, hemos debatido mucho sobre este tema, sabes que me gusta mucho tu trabajo. Tengo alguna curiosidad sobre si has leído, por ejemplo, si has encontrado que los expertos, los analistas, llamémosle, hablan sobre la cantidad de muestras que deben analizar. Si de alguna manera quieren hacer mejor el trabajo de comparación, evidentemente, ¿contra qué vas a comparar o qué vas a comparar? Pues es una pregunta clave. Y más allá, evidentemente, estamos de acuerdo en todo ese debate sobre la ausencia y la necesidad de contar con esos estudios empíricos. Me gustaría saber si algo has leído sobre esta cuestión, cuánta información comparan. Esa por un lado. Por otro lado, claramente, si el método es el analista, me parece que no se puede medir la validez, porque para empezar no tienes un único método, aunque hay ahí diferentes elementos, por ejemplo, no recuerdo cómo le llamabas en la diapositiva, para medir la intensidad de la firma, la presión, etcétera, todos esos elementos, pues tampoco nos dice cómo se hace la medición. Entonces, si no hay un único método que estén utilizando, es prácticamente imposible plantearnos estudios sobre la validez y la fiabilidad, en su caso, de ese método, ¿no? No sé qué opines al respecto. O si hay, por ejemplo, cierto consenso en la utilización de un método sobre otros. No sé si has encontrado alguna información al respecto. Son solo estas dos cosas. Muchas gracias por la exposición. Muchísimas gracias, Carmen. No hay en la literatura consultada, respecto de tu primera pregunta, no hay en la literatura consultada cuántas muestras se deben tomar. De hecho, como lo había señalado, las muestras deben ser coetáneas y deben ser al menos tomadas las que corresponden al tiempo en el que supuestamente se suscribió la firma o rúbrica. Y eso es lo que yo decía, que es una empresa un poco imposible o complicada, porque nos tocaría, en primer lugar, saber cuándo se firmó, o sea, una fecha probable, o un mes probable, o un año probable en el que se firmó, porque hay gente que puede cambiar incluso de firma. Cuándo se firmó, y a partir de eso realizar una búsqueda en posibles registros públicos que cronológicamente hayan dejado ese tipo de firmas o rúbricas.
en el tiempo y a partir de eso realizar la comparativa. Sin embargo, en muchos estudios que yo he podido verificar, eso no lo hacen los peritos. Más bien los peritos lo que realizan es tomar muestras en ese momento de la firma y a partir de eso realizar la comparación. Entonces tienen a veces cajas de escritura que también son criticadas porque supuestamente el acto de firmar debe ser un acto libre y espontáneo y cuando a mí me dicen firma en esta hoja y solamente en este punto que esté dentro de este recuadro, pues eventualmente me están afectando a mi forma de cómo yo libremente, supuestamente según la teoría, firmo. Entonces, todas las muestras que se recolectan, que no se establecen cuántas son, pero suelen ir desde 10 a 20 muestras, todas esas muestras se las recolectan ya posteriormente a lo que se impugnó la firma o el documento. Entonces, no son o no tienden a ser coetáneas como nos dice la teoría. Pero de ahí no existe, al menos dentro de la teoría, cuántas muestras deben ser tomadas para determinar pues, este tipo de exámenes. Lo que sí he visto en el libro de Carlos Espino Bermel, que dan una intención o intentan establecer ciertos puntos de coincidencia. Entonces, si tenemos 20 puntos dentro del análisis externo de una firma, entonces decimos que hay una especie de coincidencia entre los dos y podríamos decir de que se tratan de las mismas firmas pero tampoco logra justificar, ¿no?, cómo es que se da, por qué 20 o 30 puntos deben coincidir o no, y si es que esto es suficiente para determinar o no la autoría de una firma y rúbrica. Y efectivamente, si es que el método es del analista, pues no hay forma alguna de determinar la validez. Habrá tantas conclusiones y tantos métodos cuantos analistas existan. Y de hecho, en la práctica me he topado o me he encontrado con varios informes donde un perito dice, no, este método que es utilizado por este otro perito no es válido. El mío es mucho mejor. El método grafonómico ya lo ha superado al método grafométrico. Y esa es la única forma de validar sus estudios grafotécnicos. Entonces, realmente no hay una forma de determinar la validez del método, hasta lo que se ha leído o lo que está constando en la teoría, al menos. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta dentro de nuestro auditorio? Aquí adelante, por favor. Gracias, buenos días, doctor Sergio. Muchas gracias por abrirnos los ojos. La verdad es que me asusta saber la profundidad del estudio que usted realizó, me asusta porque en la práctica se ve con mucha fiabilidad, hablando en sus términos, la prueba grafoscópica en los procedimientos que se llevan a cabo y que pues eso trasciende a la esfera jurídica de los gobernados. Y qué bueno que se está tocando este tema en este alto tribunal, porque las determinaciones jurisdiccionales inciden en la vida de un particular de una manera pues terrible, porque a veces no lo son. Incluso usted decía una cosa impresionante en el tema de cuántas firmas se requiere para poder determinar que si eso no es, y lo que veo es que no es manera de determinar. Hay una posibilidad y todo es en grado de posibilidad, ¿no? Y ahora sí que el que convenza al juzgador y el que tenga más saliva come más pinole, que es una de las cosas que de manera coloquial lo digo. Sí me asusta y yo quisiera saber respecto de esta información que nos viene a brindar y que de verdad muchas gracias. ¿Qué aportaciones o cómo podemos mejorar esto? O usted, que además es postulante y eso es maravilloso, porque sabe lo que implica enfrentarse a un órgano jurisdiccional. ¿Qué propondría para poder establecer pues con mayor fiabilidad la validez de la firma? Porque imagínense, incluso hay asuntos donde la persona que firmó está muerta. No vas a sacar al muerto para que venga y firme. Eso es bien tremendo, sobre todo en temas de herencias y cuestiones así que lo vemos muy seguido.
Muchas gracias. Usted. A mí me asusta realmente que esto se esté utilizando desde hace mucho tiempo en los tribunales y que sirva de base para que se decidan las causas. Eso es lo que más me asusta. Y me asusta porque si aceptamos este tipo de prueba, así de la forma en la que se acepta, de una forma muy acrítica, pues vamos a tener problemas económicos respecto de las personas que, por ejemplo, reclaman el pago de algún tipo de valor y luego se dice, viene algún perito, como dice de Balatierra, iluminado por Dios y dice, no, no es la firma. O eventualmente, lo que es peor, privarle en base de este tipo de pruebas de la libertad a alguna persona por el delito de falsificación, eventualmente. Entonces, eso es lo que más me apena y lo que más me asusta, y el llamado que se realiza acá, contestando a su pregunta, y una de las propuestas es, a ver, señores peritos, si quieren seguir trabajando, porque dadas las investigaciones que hemos realizado, esta prueba no presta méritos para que sea admitida. Entonces, si quieren seguir trabajando como peritos grafólogos, calígrafos o grafoscópicos, como quiera denominarse, pues empiecen a hacer estudios para determinar si son válidos o no las metodologías que ustedes están realizando. Hagan estudios repetitivos para encontrar si es que vale o no vale lo que están realizando. Entonces, más bien ese es el llamado. El llamado, en primer lugar, para los abogados, para los jueces, para que no tomen con tanta deferencia este tipo de pruebas, y el llamado para la comunidad, digamos, científica, y para los peritos, que nos pongamos a estudiar y a determinar realmente la validez de la metodología en primer lugar, para luego determinar lo siguiente. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta del doctor Jordi Ferrer. Sí, gracias. Felicidades, Sergio. Me gustó mucho tu ponencia, como ya en su día el TFM. Creo que es realmente muy importante difundir estas cosas. Mi única observación no está tanto respecto de la ponencia, sino respecto de estas, casi lo último que acabas de decir ahora mismo. Y eso me levantó el resorte de la mano. Esta necesidad de hacer estudios para fundar la validez del método. Creo que hay un problema aquí que hace que esta conclusión tuya o esta recomendación tuya no sea viable. Y es que, como has bien mostrado en tu ponencia, no hay un método. Entonces, si no hay un método, no se pueden hacer estudios para mostrar la validez del método. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer un método. Hay mecanismos, creo, hasta donde yo sé, que se están desarrollando para hacer este tipo de identificación de letra a través de sistemas expertos también de letra. Pero si esto fuera viable, ahí tendríamos un método, y ese método nos permitiría hacer estudios sobre sus ratios de errores, etcétera, someter al polinomio a tantas pruebas como sea necesario, pero esto confabula contra los peritos, porque la creación de un método de ese tipo lo que hace es eliminar el perito. Y entonces, evidentemente, no conseguiremos de la comunidad de los supuestos expertos que trabajan en estas materias que colaboren en esta tarea. Entonces, me parece que el único camino es el camino de la creación de softwares automáticos que permitan hacer esto, si es que esto es viable, que no lo sabemos, pero lo podríamos estudiar después. Pero si esto no es viable directamente, hay que prescindir de esta prueba. Es decir, no hay manera de que los supuestos expertos actuales hagan los estudios que serían necesarios, porque esto presupone que se dispone de un método que no se tiene.
observación. Como siempre, muy buenas tus observaciones. Así que en mi caso lo acojo, efectivamente. O sea, para yo poder determinar si es que un método es válido o no, primero debe haber un método. Y ese es el problema, que no existe un método, que el método es el analista. Y por lo tanto, como lo dijo Carmen hace un momento, va a ser imposible que podamos medir el mismo. Entonces, sí, es cierto. Gracias, profesor. ¿Tenemos alguna otra pregunta en el auditorio? Atrás, en la parte de atrás. Con permiso. Tengo una pregunta. Como defensor, digamos, en un juicio, ¿cómo puedo, o qué recomendaciones me darías para yo atacar o ¿eh? ¿Cómo objetar la prueba pericial de una firma? La prueba pericial que trata de Sí, determinar sería, la autoría de una por firma, ejemplo, ¿no? atacando el método que usa, o sí, esa es mi duda. La primera pregunta que yo le realizaría al perito, bueno, al menos en el Ecuador nosotros tenemos un reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial que exige que los peritos determinen la metodología que están utilizando o la técnica que están utilizando y cómo esa técnica y los procedimientos que ellos utilizaron para llegar a una determinada conclusión, es decir, cómo es que ellos llegaron a esa conclusión. La primera pregunta que yo le haría es precisamente sobre si es que el método es, o lo que ellos están utilizando, si es que ha sido validado o no, sin duda alguna. Y creo que seguramente el perito te contestará de que hay un método grafonómico, hay un sinfín de métodos que he encontrado en diversos tipos de estudios, pero la pregunta aquí central es si es que esos han sido validados o no, si es que tienen validez o no. Es decir, si es que miden lo que pretenden medir. Entonces, creo que con eso es suficiente para explicitar al menos de que no existe un método que se está aplicando, o al menos un método objetivo, que se está aplicando dentro del informe pericial, y sería para mí suficiente como para que el juez tenga elementos para decir, mire, o al menos yo creería que según lo que estoy proponiendo, ni siquiera debería admitirse esa prueba, pero si es que en algún momento se llega a admitir y se llega a practicar esa prueba, pues al menos yo comenzaría por esa parte. Gracias. Gracias, profesor. ¿Tenemos otra pregunta acá? Bueno, tenemos una pregunta de redes sociales, también en relación con lo que ya he estado tocando. Nos cuestionan en general o sobre las pruebas científicas, como este tipo de pruebas, ¿qué criterios deberían seguir los jueces o las juezas para valorarlas o para valorar conocimiento especializado y para averiguar su grado de fiabilidad? Me imagino que aquí también tiene que ver con cuáles serían los criterios de validez, ¿no?, de los métodos. Claro, como lo expuse al momento de mi ponencia, la idea es de que en un proceso judicial no se transforme en una lucha para saber si es que hay un conocimiento científico o no, o se trate de determinar en un proceso si es que el conocimiento científico está a prueba en el mismo. Simplemente, como lo dice Carmen Vázquez, es necesario de que el juez no es que sea todo un conocedor de la prueba pericial, sino que tenga la posibilidad de contar con información sobre su funcionamiento. Y esa posibilidad, entiendo, la debe proveer el mismo perito. Al momento en el que tenga que explicar qué método está utilizando y cómo es que el método utilizado le llega a dar esa determinada conclusión. Muchas gracias, profesor. Pues si no tenemos más preguntas, daríamos por concluida esta tercera ponencia de nuestro segundo día de congreso.